Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva conferencia de informática. Esta sería nuestra clase número 4, en la cual vamos a desarrollar fundamentalmente cómo encarar la resolución de problemas, cómo nos plantamos frente a las situaciones problemáticas. Para ello, lo que voy a hacer es comenzar a habilitar, seguimos sumando gente que está teniendo alguna que otra dificultad. Bueno, pero vamos a ir compartiendo nuestra pantalla de forma tal de poder disponer del soporte que implica de imágenes, más que nada, como para que puedan ir generando un acabado producto de las ideas que vamos desplegando. Entonces, bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Vamos a ver de qué recursos vamos a utilizar pantalla para poder escribir cómodamente. Vamos a utilizar el recurso de la segunda pantalla. Así que bueno, les comento a título meramente informativo, ténganme un poquito de paciencia porque estoy incorporando un nuevo recurso que tengo mis limitaciones todavía en el manejo. Ya vamos mejorando, pero incorporé lo que se denomina un Wacom, que es una especie de tableta que me permite sobreescribir en forma directa en las presentaciones mucho más cómodamente que lo que venía realizando antes, que lo hacía o con la pantalla táctil en la cual estabas escribiendo así hacia adelante con el dedito en la pantalla, o con el mouse utilizando los recursos, que en realidad son bastante prácticos, pero bueno, acá tenemos un mimo que pensó mi hijo viendo cómo desplegaba las clases. Ahí se confabularon mis dos hijos y mi señora y compraron este aditivo que la verdad que ahora que me voy acostumbrando está muy bueno. Me permite, es más, hoy ya empecé a manejarlo un poco mejor que estos días, llevo 3 o 4 días utilizándolo y la verdad que a medida que lo voy mejorando y reconociendo los usos, va siendo más efectivo, me permite desplegar mejor las ideas, así que bienvenido a este nuevo recurso, pero ténganme paciencia si se producen algunos deslices, algún tipo de inconveniente. Bueno, este es producto de este aprendizaje, de este nuevo recurso que tengo que aprender a sincronizar, porque se usa, por lo menos en mi caso puntual, por la manera en que lo configuré, lo uso combinado con el mouse. Entonces, a veces se complica un poquitito, porque lo que hice fue darme cuenta que para poder graficar esto, para que vean que no les pasa a ustedes que se les complican las cosas, solamente, nos pasa a todos cuando utilizamos algún nuevo recurso, hasta que lo ponemos en ritmo, lo ponemos en producción, por llamarlo de alguna manera, lleva un poquitito, generamos algunos tropiezos, pero bueno, yo lo que hice fue configurar para tener una mejor resolución en gráfica. Yo solo trabajo sobre la segunda pantalla con el Wacom. Entonces, la pantalla sobre la que superpongo las imágenes que ustedes están visualizando. Con lo cual, en el ida y vuelta, en mi pantalla extendida, que es un poquitito más grande, bueno, venía teniendo algunos problemitas, que hoy, por suerte, le fui encontrando la vuelta y estoy mejorando la disponibilidad. Lo que ocurre es que todavía la secuencia de botones, digamos, como que tiene el Wacom, como el mouse, me generan algunos deslices todavía. Así que bueno, ténganme paciencia, sepan de la situación, en el sentido que estamos poniendo a punto un nuevo recurso para tratar de mejorar la calidad de las clases. Así que bueno, vamos a iniciar nuestra conferencia de hoy tratando de describir básicamente como primera medida qué es un problema. Podríamos buscar la definición de problema y bueno, es una situación que nosotros no podemos resolver y bueno, que para que sea resuelta necesitamos pedir ayuda externa, sería básicamente la definición, que es diferente de una situación problemática, que es una situación a la que nosotros nos plantamos, la analizamos y de alguna manera le encontramos una solución. Entonces, si lo podemos resolver, simplemente es una situación problemática, y si no le estamos encontrando la vuelta, no estamos encontrando cómo resolverla y buscamos ayuda externa de alguna índole, bueno, sería un problema. Ahora bien, en general,
nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, con nuestra jerga en la académica, en el ámbito de la facultad, cuando hablamos de un problema, lo que estamos haciendo es, bueno, te planteo un problema. No es un problema, es una situación problemática. Entonces uno en general habla de problemas, pero en realidad lo que estamos haciendo es plantear y poner situaciones problemáticas en evidencia para buscar soluciones y resoluciones. Por otro lado, también es importante distinguir lo siguiente. Una cosa es un problema en esta jerga, o sea, una situación problemática que se nos plantea, que tenemos que resolver, que es novedoso y que tenemos que descubrir el proceso, mediante un proceso, el camino de resolución del problema. Y por otro lado tenemos lo que nosotros llamamos como ejercitaciones, que en general en análisis matemático, en álgebra, en física, terminan planteándose situaciones que no son situaciones problemáticas en realidad, sino que fueron una situación problemática, tal vez pueden ser para nosotros un problema si no nos cuentan que hubo un cierto personaje, por ejemplo, cuando hablamos del método del hospital, el señor Hospital lo que hizo fue plantearse frente a ese problema que tenían todos, para él fue una situación problemática, encontró una solución, y nosotros lo que hacemos es familiarizarnos con la situación propuesta por el hospital y entrenarnos para resolverlo de un modo eficiente y rápido cada vez que detectamos que es el problema que resolvió el hospital. Entonces, eso es una ejercitación. Entonces, lo que estamos haciendo cuando hacemos una guía de actividades, en ese caso, es trabajar en la solución del hospital y entrenarnos para resolverlo rápido y bien, pero siempre con la solución de un tercero, en este caso del hospital o de cada uno de los teoremas o expresiones o métodos que aparecen por allí en nuestras materias duras y que tienen que ver con una etiqueta, con un nombre de una persona, que es, a fin de cuentas, quién resolvió el problema. Entonces, esa es una situación. Y otra situación es la que planteamos nosotros en la cátedra, en la que nos planteamos frente a situaciones problemáticas y tenemos que buscar un camino nuevo, original de solución, que es lo que nosotros les proponemos. Entonces les proponemos nuevas situaciones que deben ser resueltas y no hay una receta previa, no hay alguien que previamente lo haya resuelto. Por supuesto, en la práctica sí, por nosotros estamos haciendo también, no es más ni menos que un entrenamiento del proceso de resolución de situaciones problemáticas, pero entonces pueden encontrar que un año tras otro algunos problemas o algunas situaciones que nosotros proponemos son las mismas, pero digamos que para ustedes nosotros no hacemos lo siguiente, no le planteamos la solución y decimos esto se hace así para resolverlo bien, simplemente lo que le decimos es resuelvan, y el proceso es totalmente diferente al proceso que estaríamos viendo en física o en análisis cuando estamos viendo una solución específica. Igualmente, en materias como física, en materias como química, en general yo podría decir que nosotros tenemos dos perspectivas. La perspectiva en la que vemos cómo lo resuelve el profesor, y entonces estaríamos tomando la solución del docente, y entonces siempre armamos un procedimiento y tratamos de reconocer los 3 o 4 casos generales que propone como solución del docente. En física suele ocurrir esto, y entonces, claro, se estructuran resolver los problemas de la guía como la resuelve el profesor. Pero la realidad es que si nosotros planteamos una estrategia, podemos tranquilamente disponer de un montón de soluciones que son diferentes en el sentido que recorremos otro camino que nos conduzca a la misma solución y sería total y absolutamente válido. Lo que ocurre es que muchas veces, dependiendo de las fortalezas y debilidades que tienen los docentes, estos caminos alternativos que implican un análisis, una dedicación, un sorprenderse, que a mí me ocurre y festejo, que encuentren cuando nosotros proponemos alguna solución. Yo, por supuesto, tengo 1, 2 o 3 caminos más o menos que reconozco respecto de cómo resolver alguna situación, y cada vez que encuentro que alguno de ustedes me sorprende con una solución diferente que yo no había imaginado, me festejo. Para mí es una alegría que se puedan encontrar caminos alternativos a los que por ahí a mí se me ocurrieron o no, que pueden ser mejores o peores, pueden ser más efectivos o menos efectivos,
pero la realidad es que me recuerda, me refresca un concepto importante, que hay siempre muchos caminos que nos conducen a la solución. Entonces, en una primera aproximación, lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar un camino efectivo que nos conduzca a la solución. Y después buscamos optimizarlo, como un proceso de mejora continua que se va a ir viendo reflejado en la naturaleza propia de la ingeniería industrial. Entonces, en este contexto, vamos a tratar de plantarnos frente a una situación problemática y tratar de delinear a grandes rasgos un paso a paso que nos permita plantearnos frente a una situación problemática y llevarla adelante. La solución, por supuesto. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es entender el problema, es decir, la situación problemática. Y acá hay una gran consideración que tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos en primer año de ingeniería industrial, con lo cual la realidad es que nosotros le vamos a dar una etiqueta con un problema que puede tener un texto más o menos feliz en cuanto a claridad conceptual de lo que pedimos, pero básicamente tenemos un enunciado estructurado en el cual hay una serie de consideraciones que tenemos que tener y están todas estructuradas y ordenadas y armaditas. Y entonces ustedes simplemente lo que deben hacer en la propuesta que nosotros les planteamos es un análisis de ese enunciado, de esa situación, es una descripción de una cierta situación en la que tenemos que reconocer qué nos están preguntando, qué datos tenemos, entonces, y en base a eso es entender el programa, entender el problema como se nos plantea, tratar de definir una estrategia de decir, y bueno, ¿y cómo hago para resolver esto? Y después, bueno, ya en este esquema que yo les estoy proponiendo, bueno, arrancaríamos como primera medida, primero, entendiendo qué está ocurriendo, es decir, cuál es la situación, qué nos piden informar, qué datos tenemos, después definimos una estrategia, un paso a paso de cómo lo resolvemos. Cuando los problemas tienen una cierta complejidad o utilicemos medios automáticos como las computadoras, después de definir la comprensión del problema, después de definir la estrategia, debemos desarrollar un algoritmo. El desarrollo del algoritmo implica una representación gráfica de la concepción lógica de la solución del problema. Entonces, hecho esto, lo que hay que hacer es probarlo. Por supuesto, lo que puede ocurrir es que esta prueba se haga en forma progresiva, a medida que vamos pensando esta solución, a medida que vamos dibujando esta solución del problema, y luego, o al final, una vez que terminamos la construcción lógica completamente. Luego, es decir, hasta acá, paso número uno y paso número 2 son genéricos para cualquier situación problemática. Cualquier planteo que nos hagan en análisis matemático, en álgebra, en química, en física, en alguna de las materias integradoras, podríamos llevarlo adelante con estos dos pasos. Cuando la complejidad es importante, bueno, y el paso a paso, los procesos aparecen procesos repetitivos, en fin, empezamos a tener un grado de complejidad interesante. Bueno, yo lo que diría es que debemos desarrollar un algoritmo que sería una especie de mapa, por llamarlo de alguna manera, en donde en ese mapa armamos el recorrido, dibujamos el recorrido que vamos a tener que llevar adelante para llegar a buen puerto. Y por supuesto, probar que esto esté funcionando. Cuando nos sumergimos en la dinámica del uso de computadoras, necesitamos un paso más. Ese paso más implica esa concepción lógica de la solución del problema, traducirla a un lenguaje comprensible por la computadora, que van a ser finalmente secuencias de 0 y 1. Así que lo que hacemos es, primero, lo que se denomina codificación, que no es ni más ni menos que escribir en un editor de texto, en un lenguaje sintético, traducir ese diagrama lógico, esa representación gráfica. Depende, acá ya somos más específicos. Tenemos que previamente elegir un lenguaje de programación. Entonces, elegido ese lenguaje de programación y habilitado un editor de texto de tipo plano, en general nosotros disponemos de recursos que son los programas
de lenguajes de programación, o sea, una aplicación como DEP C++, que nosotros le recomendamos su uso para el C++ y para el C, dispone de un editor de texto, un compilador, es decir, un traductor de este código escrito en un pseudo inglés, en un inglés simplificado, que nos permite traducir a palabras estos símbolos, estos dibujos, y luego lo que hace es una conversión al lenguaje máquina. Por supuesto, en el medio, entre la codificación, viene un proceso que sería la linkedición, que sería el agregado y el acople en cada posición, en cada disposición de todas las diferentes bibliotecas, y luego tendríamos lo que se denomina el programa ejecutable, que hecho en código binario, comprensible por la computadora, es la aplicación, el programa ejecutable, que nosotros simplemente lo corremos, pero no vemos que no estamos en condiciones de visualizar ningún tipo de acción. Es un proceso que transcurre dentro de la unidad central de procesamiento. Y la memoria RAM, y van y vienen y toman datos. Esos procesos fueron descritos en esta concepción lógica. Y luego lo que nos quedaría sería este paso, nuevamente verificarlo. ¿Por qué? Porque entre el paso, entre el algoritmo y el programa ejecutable, bueno, pueden haber errores. Entonces se hace siempre imprescindible la necesidad de estar, bueno, primero haciendo la codificación, probar que el problema es ejecutable y la evaluación de resultados. En esta dinámica, nosotros nos vamos a sumergir a lo largo del año y entonces lo que tendríamos sería, como primera medida, vamos a ver en qué consiste entender un problema. Para ello, lo que vamos a hacer es meternos y ver en qué consiste esto que yo les decía que era entender un problema. Básicamente, lo que tenemos que hacer en este proceso es identificar la información que nosotros requerimos, de modo tal que podamos responder las preguntas. ¿Qué debo informar? Es la pregunta que me tendría que hacer yo para asociar esta idea. ¿Qué debo informar? ¿Qué me preguntan? Sería lo que me permite reconocer de alguna manera este primer paso, que es identificar la información que me están solicitando. Entonces, allí iríamos con esta información. Identificar la información que debo suministrar. ¿Cómo lo hago? Preguntándome, ¿qué debo informar? ¿Qué me están preguntando? Y bueno, y reconociéndolo, en nuestro caso puntual, en el enunciado. La construcción, digamos, de ese enunciado también está a cargo, de fin de cuentas, de nosotros cuando en la vida profesional nos vamos desarrollando. Ahora, en esta etapa simplemente se los proponemos. A lo largo de la carrera, ustedes lo que van a ir es viendo en diferentes materias cómo terminamos construyendo nuestros enunciados de los problemas, cómo terminamos armando las propuestas. Entonces, viene esa decodificación, esa repensarlo, en aproximarse, donde el trabajo en equipo pasa a ser un elemento determinante. Por lo que vamos a tratar de promoverlo de la mejor manera posible en esta materia. Con respecto a la segunda parte, yo le diría que identificar los datos, claro, lo que tenemos que hacer es claramente ver con qué contamos. Y cuando hablamos de identificar datos, hablamos de reconocer cuáles son los datos, qué características tienen, cuántos son, y una consideración importante, no menos importante que estas dos que estarían en primer plano, que es identificar la información, identificar los datos, son las posibles condiciones de error que pueden surgir. Estas posibles condiciones tienen que ver con analizar la calidad de los datos que recibimos y el impacto que pueden generar datos incorrectos en la información que nosotros debemos suministrar. Por ello, la importancia de valorar y tratar de detectar siempre posibles condiciones de error. Estas posibles condiciones de error, de alguna manera, cuando tenemos el recurso de valorarlo, nos permite tener conclusiones más acertadas,
describan mejor las situaciones. Entonces, la información que nosotros podemos suministrar son de mayor calidad. Les voy a dar un ejemplo. Imaginemos en nuestro curso que hoy somos 34 participantes, así que tendríamos 32 exámenes. En estos tenemos 32 exámenes, cada uno individualmente es valorado. Algunos sacan una evaluación, bueno, dentro de una escala numérica, un 10, 8, un 4, un 2, un 6. Cada uno tiene su situación personal, en la que está individualmente valorada, numéricamente, crudamente. Entonces, claro, yo planteo una situación nueva y digo, voy a valorar al grupo. Es decir, yo puedo decir que Alan, Alejandro, Agustina son buenos alumnos, malos alumnos, alumnos regulares, alumnos excelentes. Puedo generar una clasificación porque a fin de cuentas podrían decirme, me pueden preguntar en realidad, ¿la comisión 1000 y 1001 es regular, buena, muy buena o excelente? Bueno, yo puedo afirmar en base a un criterio que además yo tengo que buscar una relación, porque, claro, yo tengo notas numéricas por un lado y me piden una valoración que tiene que ver con una descripción. Entonces, bueno, primero, yo voy a generar, para poder hacer una afirmación, voy a tener que buscar una relación entre esos datos de los individuos, de Agustina, de Alan, de Alejandro, de Federico, Felipe, de ellos puedo hablar y puedo valorar, si tengo una relación. Pero también digamos, no tengo información como para poder hacer una valoración general del grupo. Entonces, bueno, la información que debería dar, en este caso, la identificación es decir, bueno, ¿cómo valoro al grupo y 1001? Si tengo como dato la valoración de Pedro con una nota, Juan con otra nota, etc. Entonces, los datos ciertos los tengo, sé cuáles son y sé cuáles son las características. Pero claro, dentro de estos datos podría aparecer Enrique con un 14. Y todos, claro, ustedes dirían, bueno, pero este 14, algo raro está pasando. ¿De acuerdo? Esto es una posible condición de error. Es decir, si yo tengo algún dato que puedo escalar, que puedo tratar de valorar su calidad, por ejemplo, las calificaciones, ¿dónde estarían dispuestas? Y bueno, podríamos pensar que están entre 0 y 10. Cualquier número mayor que 10 o menor que 0 son sospechosos. Entonces, ¿qué hago? Lo incorporo y puedo deteriorar la calidad de la información que yo tengo que brindar, porque imagínense que si en lugar de 14 fuera un 48, y el promedio, porque yo agarro y digo, bueno, ¿cuál sería mi relación para valorar esto? Sumo todas las notas y saco un promedio. Ese promedio, con esta nota errónea, se estaría desvirtuando, con lo cual yo podría establecer un proceso de análisis de condición de error en la que digo, bueno, cuando me aparece una nota que cumple con estas condiciones, no la considero. Y entonces digo, bueno, es un dato erróneo que habrá que revisar, no paro el proceso y sigo valorando al grupo. Total, es un grupo grande y una medición no me afectaría tanto la media, por eso, bueno, por este tema de la campana de Gauss respecto a las posiciones de las mediciones, etc. No me va a desviar. Pero claro, este valor me puede deformar la campana bastante. Entonces, nosotros nos vemos en la necesidad de tratar de detectar cada vez que tenemos nuestro listado que nos permite identificar los datos, tratar de reconocer si tenemos alguna posible condición de error. Imagínense, por ejemplo, lo siguiente. Imaginemos que vamos a hacer un relevamiento, yo tengo que hacer una asignación por zonas
para realizar la vacunación de la gente. Entonces tengo, por un lado, la base de datos de los ciudadanos, con número de documento, nombre, apellido, dirección, profesión, bla, 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 un montón de información, de datos, a fin de cuentas. Luego tengo un listado de personas que están interesadas en vacunarse contra el COVID, en las cuales, por supuesto, dentro de esa información, en mi caso yo pongo docente, docente, enseñanza superior, entonces yo tengo que valorar y generar un rango en momento y en lugar donde tengo que hacer vacuna a las personas que le interesan vacunarse. Bueno, algunos de los criterios sería, por ejemplo, en este caso yo pongo mi documento, y en lugar de poner Marcelo Ortiz Pla, pongo Pedro Ríos. Cuando yo convalido digo, bueno, este documento, bueno, el documento, ¿es bueno el número de documento o no es bueno? Y bueno, lo valoro. Digo, bueno, tiene que estar entre tal número y tal número, que son los documentos emitidos. Si no están ahí, listo, hay algo raro está pasando. Qué sé yo, por ejemplo, si tengo un documento que son 924 millones y pico, y rara claramente, si el número más grande está en el 90 y pico, o sea, menos de 100 millones para extranjeros, y en el orden de, estamos por el orden de 50, 50 y pico en el número de documento actual, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es, denme un segundo que estaba compartiendo la clase con mi perra y se aburrió, vino, estuvo pacientemente escuchándome 2 cursos y se aburrió y me pidió salir. Así que les pido disculpas por la interrupción, pero después iba a terminar ladrando. Así que bueno, volviendo a esto, Ojo que eso no se lo vamos a permitir a los alumnos, ¿eh? bueno, viste que estaba calladita y atenta la perra prestando atención, Claro, pero muy bien, muy se, bien. o sea que el primer curso de informática se lo fumó enterito, enterito. Y en este segundo curso Ah, se ve que detectó que ya estábamos repitiendo las cosas y dijo, mejor me voy a tomar sol, que va a estar mucho más divertido. Así que bueno, por eso la interrupción que tuvimos que generar recién, porque ya la veía que arrancaba, primero empieza a ponerse inquieta y después termina, se baja, empieza a rascarme la puerta para que se la abra y después termina ladrándome como diciendo, flaco, a veces estoy claro con el mensaje, bueno, flaco no, gordo. Y me termino abriendo la puerta, así que ya me anticipé y listo. Pero bueno, volviendo ya a la dinámica, claro, estaríamos teniendo necesidad de valorar y por eso la importancia de no perder de vista que debemos establecer procesos siempre que podamos sobre la calidad de los datos. Bueno, todo esto que estuvimos conversando recién era respecto de entender el problema. Vamos a meternos un poquitito en qué es definir una estrategia. Entonces, para ello, volvemos a avanzar. Y bueno, cuando hablamos de definir una estrategia, lo que básicamente tratamos de hacer es establecer relaciones entre datos, qué datos tengo, e información que debo informar. Entonces, de esto se trata, de buscar las relaciones que nos permitan de los datos llegar a la información. Entonces, cuando hablamos de relaciones, lo que estamos buscando es esto. Y entonces podemos encontrar diferentes tipos de relaciones. Algunas relaciones que tienen que ver con las generales de la ley, las leyes físicas, por ejemplo, que están involucradas en el proceso determinado, y después también de algunas consideraciones que ya no tienen que ver con las generales de la ley, sino con los casos particulares del problema que tenemos que resolver. Entonces es importante reconocerlas. Y una de las principales características que deberían tener estas relaciones es que las incógnitas, es decir, lo que debo informar, debe estar explícito en alguna de las expresiones que tendríamos desplegadas por acá, para poder establecer los vínculos entre
datos e información que yo debo brindar. Ahora, este proceso como tal no se puede llevar adelante si previamente, en forma simultánea, vamos estableciendo una temporalidad, es decir, la idea de cada proceso en qué momento debe ser resuelto. Es decir, yo lo que tengo que identificar es qué acciones debo realizar y en qué secuencia y momento debo realizarlas, puesto que alguna acción no la puedo realizar si previamente no realicé dos o tres cosas, dos o tres acciones diferentes. Entonces, de eso se trata cuando estamos conversando de establecer o de definir una estrategia, una coincidencia de acciones que debo realizar y la oportunidad en que deben ser hechas esas acciones. Entonces, volvemos a nuestra primera hojita, donde ya tendríamos descrito, bueno, ahí le erré tendríamos descrito cómo entender un problema y cómo definir una estrategia. Entonces, como hay problemas que no tienen mucha complejidad y que con estos dos primeros pasos nos alcanza para llevar adelante una propuesta de solución y la solución, vamos a tomar un ejemplo. Y luego lo que vamos a hacer es centrar nuestra atención en cómo desarrollar un algoritmo y probarlo. Donde lo que primero vamos a hacer es ver qué es un algoritmo, de qué se trata, convenciones que vamos a ir asumiendo, y luego, bueno, vendría el paso 4 y 5, que ya son más específicos y que tienen que ver cómo desarrollamos y llevamos adelante en un medio ambiente informático de esto. Así que bueno, vamos a ir a este ejemplo que les estaba contando. Vamos a ir avanzando por acá un poquitito, y acá tenemos el enunciado que les proponemos. Les pido que lo lean, que se interioricen. Básicamente dice que se desea calcular la cantidad y el ancho mínimo de juntas de dilatación necesarias en una vía férrea de 12 kilómetros de longitud y se fue instalado a una temperatura de menos 10 grados Celsius, y se debe soportar una temperatura máxima de 50 grados Celsius. Después nos da como información que cada riel tiene un largo de 12 metros y que como son de acero, el coeficiente de dilatación del acero es de 1,2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Así que le pido, léanlo atentamente, traten de reconocer en este enunciado qué es lo que nos están pidiendo que informemos y qué datos tenemos. Le doy 2 minutitos y aprovecho y me tomo un cafecito y avanzamos en la solución del problema, donde lo que tenemos que hacer es determinar esta serie de pasos a seguir. Bueno, no se olviden, por favor, antes que me olvide yo, de insistir en que registren su nombre y apellido completo, cómo figuran los listados para tener un registro ante la eventualidad necesidad de utilizar y de considerar quiénes están presentes y quiénes no. Así que bueno, vamos a ver si afilamos un poquito el lápiz. Ahí lo acabamos de afilar, vamos cambiando, nos vamos del marcador al lápiz, para comenzar a desplegar y desarrollar nuestro análisis. Entonces, en el enunciado vamos a ver cómo hacemos para reconocer en primera instancia qué me debo informar. Entonces, fíjense que en nuestro enunciado podemos reconocer la cantidad y el ancho de junta de dilatación. Entonces ya tenemos ahí un dato importante. Me están pidiendo cantidad de juntas de dilatación y me están pidiendo ancho mínimo, ancho de las juntas de dilatación. Ahí está. Eso es lo que me están pidiendo en este problema de física y que debemos responder. Ahora, por supuesto, lo que vamos a hacer es algunas hipótesis simplificativas para que esta dinámica del problema sea mucho más lineal y sencilla y se entienda con facilidad. Así que, bueno, vamos a estar generando algunas hipótesis simplificativas del problema, que voy a ir haciendo mención. Pero bueno, vamos por los datos. No esto, ahí. Acá tendríamos longitud,
temperatura inicial, temperatura máxima, o sea, temperatura final, largo del riel, bueno, y coeficiente de dilatación de los materiales. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Detectamos 5, detecté yo 5 datos. Entonces podríamos describirlos. Longitud inicial, bueno, longitud, en realidad. Acá después vamos a hacer alguna consideración. 12 kilómetros de vías, que es igual a 12.000 metros. Fíjense que yo ya empecé a hacer trampa, en el sentido de que empecé a homogeneizar las unidades. Porque yo tengo que la longitud del riel es 12 metros. Entonces, en principio tratemos de analizar qué es esto. Yo tendría que generar un recorrido que va a tener un largo de 12 kilómetros. Ahora, esta sería la longitud final y entonces nosotros tendríamos que estar viendo, como no es un múltiplo, de cortar algún riel complicado. Entonces lo que vamos a hacer es considerar y pensar lo siguiente. Mi longitud inicial, como hipótesis simplificativa, es 12 kilómetros. Y yo voy a tener una longitud final que va a ser tal que tengamos un delta L por acá y esta sería mi longitud final. Para simplificarlo pensamos así. No es estrictamente lo que ocurre, pero como este es un problema que nos permite simplemente mostrar la técnica, la calidad, digamos, de la resolución, digamos, la dejamos que merme un poquitito, de modo tal que sea más fácil y más sencillo resolverlo. Si no, tendríamos que pensar un poquitito más, y la verdad que me ha pasado cuando utilicé el otro recorrido que hay algunas personas que no lo visualizaban. Me parece más simple esto, si bien no es totalmente exacto. De acuerdo, acá tendríamos definida la longitud final, la longitud inicial cambiaría, entonces, bueno, la longitud final más el delta L serían los 12 kilómetros a fin de cuentas. Perdón, la longitud inicial más el delta L, ¿no? La longitud final. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un poco oídos sordos a esto, y lo que vamos a hacer es considerarlo de esta manera. Entonces acá ponemos longitud inicial. Luego nos quedaría hablar de una temperatura inicial de menos 10 grados Celsius, una temperatura final de más 50 grados Celsius y un coeficiente de dilatación del acero de 1,2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Este es un capítulo de calorimetría que se ve en la escuela secundaria, con el cual todo el mundo debería saberlo. Por eso es que estoy eligiendo primero un capítulo de física para que vean el potencial que tiene esta estrategia o esta metodología para resolver problemas. Y luego, bueno, también porque me ayuda a que se pueda visualizar fácilmente ahora esos dos bloques que teníamos. Bueno, teníamos relaciones. ¿Qué relaciones usamos? Y las relaciones que tienen que ver, que vinculan, por ejemplo, la dilatación de los cuerpos, Sí, Mercedes, me parece bien. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, tomamos el catálogo de física, calorimetría y empezamos a buscar relaciones que tienen que ver con estas propiedades que estamos describiendo, donde la variación de las dimensiones, de los cuerpos están vinculadas en forma directa con las variaciones de temperatura, pero también dependen de las dimensiones originales y dependen del material con el cual se utiliza. Eso traducido a una relación sería, fundamentalmente, vamos a cambiar de colorcito, vamos a poner un colorcito verde un poquitito más. Dentro de estas relaciones podríamos hablar de delta L igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por delta T. Los coeficientes pueden cambiar de nombre dependiendo de la bibliografía que estemos utilizando, pero básicamente
es esto, y después la longitud final menos la longitud inicial es delta L, de paso delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, y bueno, no sé si me estaría faltando alguna relación, pero en principio, digamos que estas son las relaciones que yo estoy encontrando en mi catálogo de calorimetría, que es el tema específico. Pero tengo un problema, un muy serio problema. El problema que tengo es que las cosas que me piden informar no están presentes en este catálogo de relaciones. Podría estarlo, pero en este caso no. Eso significa que tengo que ponerme a revisar algún tipo de relación que sea propia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había relaciones de lo general, digamos que las propiedades general que involucran la situación problemática, en este caso la calorimetría, y situaciones específicas del problema? Entonces, debo buscar alguna relación para poder encontrar algún vínculo entre la cantidad de junta y los datos que tengo, entre el ancho de junta y la cantidad que tengo. Entonces, pensando esa construcción, yo digo, bueno, necesito ver más cosas. Si yo tengo un riel, acá tengo otro riel, acá tengo otro riel, fíjense que mi longitud, yo podría encontrar una relación. Acá encontré una relación, fíjense, es la relación que encontré, la que me dice que la cantidad de rieles es igual a la longitud dividido la longitud del riel. Y acá donde hago mi hipótesis simplificativa, donde digo, bueno, vamos a hacer de cuenta que es la longitud inicial, para hacerla cortita y fácil. Tendría que ser la longitud final, la longitud inicial más delta L, la cantidad de rieles dividido la longitud. Bueno, se nos complica, así que simplificando, hacemos así. Longitud inicial dividido longitud de rieles es la cantidad de rieles. Y después, la cantidad de juntas es otra relación que sí me interesa a mí, que es la que está en la incógnita. Fíjense que si este es el 1, 2, 3 rieles, yo agarro y tengo dos juntas. O sea que podríamos decir que la cantidad de juntas es igual a la cantidad de rieles menos 1. Y además, si hago varias pruebas, se cumple esta condición. Entonces, la realidad es que acá encontré una primera relación con la que yo podría estar, de alguna manera, respondiendo a una de las preguntas. Pero me faltan más, tengo que encontrar más relaciones, porque el ancho de junta no lo estoy pudiendo contestar, no tengo en ningún lado mi ancho de junta. Entonces, bueno, buscando, vamos a tratar de revisar con mi color naranja, para buscar alguna nueva relación. Fíjense que yo podría encontrar que el ancho de junta, ¿cómo estaría vinculado? Digamos, yo podría pensar que esto es como si fuera una sola junta. Entonces, si yo tengo una sola junta con esta distancia y la divido por la cantidad de juntas, puedo establecer una relación y decir que el ancho de juntas mínimo sería delta L dividido la cantidad de juntas. Y ahí, bueno, ahí logré establecer y armar estas relaciones. O sea, ya tengo dos relaciones donde dispongo de las incógnitas que me están preguntando, que no es poca cosa. O sea, creo que si busco y encuentro vínculos que me permitan utilizar los datos que dispongo con estas relaciones, estaría en condiciones de resolver mi problema, que es contestar esto. Entonces, bueno, vamos a ver un paso a paso. Vamos a tratar de definir una estrategia. Vamos a ver si puedo resolverlo. A ver, si quiero resolver mi ancho de juntas, necesito delta L y cantidad de juntas. No tengo nada de esto como dato. Veamos qué pasa. Vamos, pero cantidad de juntas sí es un dato y me piden la cantidad de rieles menos 1. Entonces, si yo calculo la cantidad de rieles, vamos a poner un número 1 acá, L0 lo tendría, LR lo tendría porque los consideré en mi hipótesis simplificativa como datos, podría calcularlo. Entonces, lo primero que haría sería, dentro de mi estrategia,
calcular la cantidad de rieles. Luego, con la cantidad de rieles, fíjense que con este dato y el -1 puedo calcular la cantidad de juntas y responder con 2 a mi primera pregunta. Entonces, mi segundo paso, en este caso, sería calcular ya la cantidad de juntas, que es una de las respuestas que tendría que estar dando. Luego agarro y digo, bueno, para contestar y ver mi ancho de junta, necesito la cantidad de junta, la tengo, perfecto, pero no tengo delta L. Entonces, bueno, ¿tengo mi longitud final? No. ¿Longitud inicial? No. ¿Tengo otro delta L por acá? ¿Tengo mi coeficiente de dilatación? Sí. ¿Tengo mi longitud inicial? Sí. ¿Tengo mi delta T? Sí. Listo. Entonces podemos usar esto y podría decir que como tercera medida calculo delta T. Pero no, delta T no lo tengo en realidad. Me confundí. Delta T no lo estoy teniendo. ¿Qué problema? Entonces agarro y digo, no, acá vuelvo para atrás. Tengo que conseguir primero poder calcular delta T. Entonces digo, esto sería el tercer paso. Buscar delta T porque tengo temperatura final y temperatura inicial, y este sería mi cuarto paso, no el tercero. Así que bueno, tercer paso, calculo delta T. Acá le vamos a poner la flechita. Y el cuarto paso, ahora sí, sería calcular delta L. Para finalmente, con delta L y CJ, en mi quinto paso, poder calcular mi ancho de junta y tener resuelto el problema. Acá, hasta ahora lo que hice fue establecer una estrategia. O sea, todavía no hice nada. ¿Se entiende? Ahora, lo que hice fue decir, bueno, tengo que responder una serie de preguntas. Las preguntas que debo responder están vinculadas con dos conceptos. Uy. Esperen que no estoy logrando. Ahí está, ahora sí. Acá tengo las dos preguntas que debo contestar. Los datos que tengo. Bueno, ahí me está fallando un poquitito el pulso. Ahí tendríamos la secuencia de datos. Luego encontramos recursos, relaciones, las que están en color verde son las que son generales, las particulares, las que están en color naranja, y finalmente pude establecer una estrategia. Es decir, encontré las relaciones y esas relaciones en qué momento, en qué instancia debo utilizarlas. Fíjense que debo respetar esa secuencia porque si no, no podría, si no genero previamente los datos, no puedo sacar conclusiones. Entonces, en este proceso pasa a ser determinante, como les contaba, algunos de estos elementos. Y ahora lo que vamos a hacer es ver de resolver el problema, simple y sencillamente. ¿Cómo realizamos el cálculo? Bueno, acá vendría nuestra resolución del problema. Y ahí vendríamos. Primero, ¿qué hago? Listo. Calculo la cantidad de rieles, que sería 12.000 metros dividido 12 metros por riel. Simplificamos y me da 1.000 rieles. Ahí tendríamos que usar, bueno, otro texto para que sea otro colorcito, ¿no? Un poquito más simpático para que se me vea, y ahí tendría rieles. El segundo paso, ¿cuál sería? Agarramos, acá tenemos, entonces, en mi primer paso, listo. Vamos por el segundo, calcular cantidad de juntas. Cantidad de juntas, ¿a qué equivale? Es la cantidad de rieles menos 1, así que tendríamos 999 rieles. Vamos por el tercer paso. ¿Cuál sería el tercer paso? Calcular delta T. Delta T es igual a, una temperatura sería 50 grados Celsius menos 10 grados Celsius, me daría que delta T es igual a 60 grados Celsius. Y ahí tendríamos el resultado. Acá tendríamos esto que sería CR, la cantidad de rieles, y tendríamos que los 999 serían la cantidad de juntas, igual 999
juntas. Y ahí vamos teniendo los resultados previos. Acá ya tenemos uno de los resultados definitivos, que era la cantidad de juntas que nos estaban pidiendo. Y bueno, vamos por un cuarto paso, que tendríamos que calcular delta L, que en este caso sería, bueno, 1,2 por, acá vamos a dividirlo, en lugar de poner 10 a la menos 5, voy a escribir un 1 seguido de 5 ceros, unos 100.000, 1 sobre grados Celsius. Voy a aprovechar y voy a borrar este por, ahí está, bueno, borré más de lo que tenía que borrar, así que lo vamos a recomponer por 1 sobre grados Celsius, la unidad de medida, multiplicado por la distancia, que serían 12.000 metros, multiplicado por 60 grados, que sería el delta T. Con lo cual, vamos a ver que podemos simplificar. Grados Celsius. Con grados Celsius se va. La unidad me queda en metros, delta T es en metros, es razonable. 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Ahí. Después digo, acá en lugar de 12 puedo poner 12 dividido 10 es 1,2. Así que me quedaría 1,2 por 1,2 por 6, ¿no? En esta cuentita. 1,2 por 1,2. Vamos con las cuentas a mano. 2 por 2 es 4. 2 por 1 es 2. 2, 1. Tenemos 4, 4, 1. Dos lugares. 1,44 por 6. Ya vamos, 6 por 4, 24. Me llevo 2. 6 por 4, 24 y 2, 26. Me llevo 2. 6 por 1, 6, 7, 8. Y ahí tenemos 8, el delta L sería 8,64 metros. Listo. Paso 4 resuelto. Delta L lo tenemos. Y vamos por el cálculo final, que sería el ancho de las juntas, que en nuestro caso, el paso número 5, sería en la expresión que teníamos. ¿Dónde era que estaba la expresión? Ancho de junta era delta L sobre cantidad de juntas. Así que tenemos 8,64 metros dividido 999 juntas. Yo podría, si multiplico un número y lo divido por el mismo número, no cambia nada. Con lo cual yo podría decir que estos serían 1 metro, son 1000 milímetros. Así que vamos a hacer una cosa. Multiplico por 1000 milímetros y divido por 1 metro, que es el mismo número, y el número no cambió para nada. Entonces, ahí tendríamos, bueno, ahí tendríamos que borrar esto que puse por acá, que ahora cambio el color. Vamos a poner este verdecito y vamos por el lapicito. Y ahí vamos. Y decimos, bueno, metro con metro se fue, me quedó expresado en milímetros. Y fíjense que 1000 y 999 son prácticamente lo mismo. Así que podríamos decir que esto es aproximadamente 8,65, 66, vamos a poner 67 milímetros, y ahí tendríamos nuestro ancho de junta. Nuestro ancho de junta mínimo, y tendríamos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque hemos dado respuesta a la cantidad de juntas, 999, y a el ancho de junta, que sería prácticamente 9 milímetros cada junta, y quien dice 9 milímetros dice 10, ese es 1 centímetro. O sea que podríamos tener 999 juntas de 1 centímetro, con lo cual tendríamos prácticamente resuelto el problema. Y acá está. Fíjense que fue un problema sencillo en el cual pusimos en evidencia esos dos primeros y segundo pasos, ¿no? Es decir, entender el problema y establecer la estrategia de solución y después resolverlo. Nuestra resolución, bueno, fue humilde, en el sentido de que con 4 pasos lo tuvimos, 5 pasos o 6 pasos, y no iba más allá de esto. Ahora, yo podría haber hecho y ya volvemos a la presentación preliminar, yo podría haber hecho un paso a paso, vuelvo un poquitito acá, ahí me pasé, a entender el problema
Sí. Vamos de nuevo. Ahí me quedó. ¿Entendemos el problema? Sí. ¿Definimos la estrategia? Sí. Y lo resolvimos. Entonces, en la resolución, o lo podemos resolver con un algoritmo, o lo podemos resolver en este caso con una secuencia de pasos, y listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en general, dar un paso más y ver de qué se trata un algoritmo, que no es ni más ni menos que un dibujo que representa la concepción lógica de la solución del problema, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es ver de qué se trata esto de los algoritmos, para seguir avanzando un poquitito con esto. Con lo cual, continuamos avanzando por aquí. Ya resolvimos este problema y empezamos a ver de qué se trata esto de dibujar un diagrama. Entonces, como primera consideración, un diagrama es un esquema o un dibujo de la resolución del problema. La metodología que vamos a aplicar, como les había contado, no era ni más ni menos que una metodología de tipo top-down, de arriba hacia abajo. Es decir, los dibujitos que vamos a hacer inician en la parte de arriba de la hoja y terminan en la parte de abajo. Esto es una convención y es arbitrario. Hay otro tipo de estructuras, por ejemplo los diagramas Gantt, que van de izquierda a derecha. Hay otros tipos de representaciones, como los caminos críticos, que pueden ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o en diagonal, y funcionan todos iguales. O sea, esto es una elección. Es una premisa que nos proponemos para ordenarnos. Luego, lo que vamos a hacer es decir, bueno, en realidad, en nuestra vida profesional, nos enfrentamos a situaciones y problemas. Problemas que, de alguna manera, tienen un nivel de complejidad importante. Entonces, lo que buscamos siempre es, de alguna manera, tratar de ver cómo hacemos para que estos problemas complicados los podamos transformar en varios problemas simples, de forma tal que podamos tener nuestro esquema en el cual, en lugar de nuestro problema violeta, tenemos varios problemitas mucho más sencillos. Podríamos decir que de alguna manera aplicó Ford por primera vez y sistematizó a nivel de procesos industriales esto, pero básicamente es lo que hacemos. Unos problemas que tienen complejidad siempre se pueden resolver. Es preferible a un problema complejo tener varios problemas simples. Y fíjense en el ejemplo del Fordismo, la importancia que tiene esta lógica de fraccionar, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque capacitar a una persona para armar y desarmar un auto completamente es muy complicado y es un proceso arduo. Ahora, si yo a una persona le enseño a colocar una rueda, a otra persona le enseño a que bajando con una máquina determinada el motor a una cierta posición y realizando 4 ajustes de tornillos lo tengo ubicada, este problema es mucho más sencillo que hacer un auto entero. Bueno, la intención de esto es tomar y fraccionar un problema complicado y tratar de buscar una serie de problemas más sencillos que nos conduzcan a la misma solución. ¿De acuerdo? O sea, resolvemos en forma individual cada uno de esos problemas en la forma correcta temporalmente y estamos en presencia de una de las estrategias que tenemos que hacer. Después lo que vamos a hacer es definir estructuras elementales. Estas estructuras elementales, ahora vamos a ver de qué se tratan y nos vamos a apoyar en el teorema de Born y Jacopini. Es decir, lo que voy a hacer es decir, hay un teorema de la diagramación estructurada que en la década del 70 fue planteado a nivel académico, que proponía como el método más eficiente para buscar soluciones de problemas la diagramación estructurada. Dentro de esa diagramación estructurada ellos ponen ciertas condiciones, cuando la proponen, ¿no? Y esas condiciones son las que vamos a tomar como referencia para poder resolver los problemas. Y por otro lado, lo último que nos quedaría hacer mención, antes de meternos en el teorema de Born y Jacopini, es decir que
también lo que vamos a tener que considerar siempre y tener en cuenta es que las cosas vamos a tener que hacerlas en la secuencia correcta. O sea, sabemos lo que hay que hacer, transformamos los problemas complejos en varios problemas sencillos y tenemos que establecer la secuencia correcta de los procesos que tenemos que establecer para que nos pueda conducir a la solución adecuada. Vamos a borrar esto y vamos a pasar a la próxima presentación, donde enunciamos el teorema de Born-Jacopini y vamos a hacer hincapié en las principales ideas. Que el teorema básicamente propone o establece que en un programa propio, que puede ser escrito, se deben utilizar 3 tipos de estructura de control únicamente. Así que vamos a ver, solo hay 3 estructuras de control. Entonces, nos vamos a hablar de 3 estructuras de control. Las estructuras secuenciales, las estructuras de selección y las estructuras de repetición. Otras consideraciones o consecuencias, sí, consideraciones que tenemos que tener en cuenta, es que... Disculpe, profesor. Sí. No, perdóname que te interrumpa, pero en el grupo de WhatsApp están pidiendo que aceptes a una chica. Bueno, veo, igual... Ah, sí, ahí está, no lo había visto. Bueno, igual por la hora a veces se me complica. Gracias por avisarme. No, Entonces, por favor, no hay drama. Volviendo, tenemos 3 tipos de estructuras de control, pero además tenemos que cumplir con 3 premisas si queremos hacer diagramación estructurada, que es lo que vamos a plantear nosotros como en nuestra estrategia resolutiva. Debe existir en nuestro diagrama que propone la solución del problema un solo punto de entrada y un solo punto de salida, es decir, un principio y un final. Un único principio y un único final son condiciones de esta estrategia de resolución. La otra consideración es, todas las sentencias del algoritmo son alcanzables. Esto significa que todos los caminos posibles deben ser, en alguna combinación de datos, posible recorrerlos. Y por último, no puede haber ciclos infinitos. Es decir, puede haber varios recorridos, pero primero, todos esos recorridos tienen que darse una combinación de datos como para que alguna vez puedan ser recorridos. Y todos me deben conducir a un punto final donde, digamos, es punto de salida. Y por último, no pueden quedar en el medio ciclos infinitos, porque esto generaría un loop. Ese loop lo que haría sería que nos hace perder el control del programa y quedaría en forma indefinida, funcionando en forma infinita. A menos que, bueno, interrumpamos. Entonces, ¿vieron cuando hacemos control al suprimir y matamos un proceso? Bueno, lo que estaremos haciendo es, ese proceso entró en un loop que puede ser infinito o muy grande, y bueno, nosotros interrumpimos el programa y decimos, hasta acá llegamos. Entonces, eso lo eliminamos. Pero no debe ser buscado. Esto debe ser evitado taxativamente. Entonces, vamos a ver. 3 tipos de estructura de control. De tipo secuencial, de tipo selección, de repetición. Y 3 consideraciones. Un único punto de entrada y un único punto de salida. Todos los caminos deben ser posiblemente recorribles en algún momento bajo ciertas condiciones. Y, por supuesto, me deben conducir todos esos posibles caminos al final. Y por último, no debe haber ciclos infinitos dentro de estos procesos. De todo esto, básicamente, con estas 6 consideraciones, podemos llevar adelante y resolver de modo adecuado cualquier situación problemática. Vamos a tratar de posicionarnos ahora. Para ello, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las estructuras algorítmicas. Dijimos que teníamos, y el teorema había descrito las sentencias, las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales y las estructuras cíclicas. Dentro de estas secuencias, las secuenciales, dentro tenemos estructuras algorítmicas secuenciales, vamos a encontrar las asignaciones, las entradas y salidas, que serían 3. Dentro de las condicionales, nosotros, por supuesto, como les contaba, Flowgorithmic es un recurso didáctico, es una aplicación pensada para la formación académica. Entonces, y además es un intérprete que permite equivalencias entre distintos lenguajes de programación.
con lo cual tiene limitaciones en cuanto a que solo utiliza recursos que se encuentran presentes en todos los lenguajes de programación que tienen compatibilidad. Entonces hay un montón de recursos que estamos dejando de lado y que, bueno, deberíamos utilizar cuando nosotros hacemos nuestra programación, si queremos trabajar con Flowgorithmic. Bueno, después habría que ayornarlo y ajustarlo en la codificación, las bases de datos, la carga de datos, de otra manera por fuera de nuestro recurso didáctico. Ahora, para las características que nosotros pretendemos darle a los diagramas, que implican la concepción lógica de la solución, nos alcanza con los recursos que se ponen en juego en Flowgorithmic, y piensen que esto además está desarrollado, esto es la Universidad de Pensilvania, creo, no me acuerdo ahora si era Pensilvania o Colorado, pero creo que es Pensilvania. Entonces ahora igualmente lo vamos a chequear cuando visitemos el aula. Les cuento que yo, esto es a nivel anecdótico, pero todos los desarrollos, todo el software de distribución gratuita, todo el software que se conoce como freeware, es decir, al cual podemos acceder con una licencia gratuita por tiempo indeterminado, es decir, sin una caducidad, que es la diferencia que hay entre el software freeware y el software shareware. El software shareware es un software que nos permite, por usar la aplicación con todo su potencial por un tiempo limitado, ejemplo 3 días, 3 meses, un año, depende de las características, y después, bueno, se nos bloquean muchas de las funcionalidades y en algunos casos nos queda una versión básica que nos permite visualizar material, o en su defecto deja de funcionar la aplicación. Entonces, el software que nosotros promovemos y utilizamos en general en las universidades públicas tiende a tener esta característica de libre disponibilidad de parte del usuario. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La primera, no sé si ventaja o desventaja, todo depende de la mirada. Para nuestro ingeniero industrial, por ahí es una desventaja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un software de una empresa, tenemos un interlocutor claro que nos resuelve problemas cuando aparece. Y nosotros pagamos por ello, y bueno, tenemos un interlocutor. Mientras que en este tipo de software de distribución gratuita, que es más bien académico, lo que hay son repositorios donde tomamos los datos, hay foros donde se intercambian experiencias, donde se discuten los problemas, pero no hay el interlocutor que nos va a resolver el problema cuando nosotros enfrentamos una situación distinta a lo previsto y buscamos ayornarnos y seleccionarlo. En ese sentido, Flowgorithmic dispone, además de la página desarrollada de la que hace mantenimiento la universidad y el grupo que desarrolló la aplicación con fines didácticos. O sea, este es un programa pensado para enseñar, es decir, por eso nosotros lo tomamos y valoramos el aporte impresionante que han hecho al desarrollar esta aplicación, en que es amena, es didáctica, y encima satisface nuestra necesidad de presentar y mostrar la diagramación. Pero, por otro lado, esas limitaciones, bueno, nos hace tomar el compromiso de participar en los foros, de participar en tratar de recomendar mejoras, y cuando, en mi caso puntual, como no estoy en el ámbito de programación, yo lo utilizo como usuario, o sea, no específicamente, digamos, lo que estamos haciendo es trabajar en programación nosotros como tema de la clase, pero no me dan los tiempos para involucrarme en lo que sería en la programación de la aplicación. Entonces colaboro cuando detecto inconvenientes, participo de los foros, hago consultas, recomendaciones, de la misma manera que con otra aplicación que utilizo en ingeniería civil, que es el proyecto Smart Studio, que es un cuaderno de notas, que es un procesador de palabra, que tiene la particularidad de incorporar regiones de cálculo numérico, de cálculo avanzado matemático, en realidad, porque puede ser cálculo matemático numérico o cálculo simbólico matemático. O sea, tenemos el lenguaje simbólico matemático y además con recursos de programación, con lo cual es fantástico. Bueno, yo en estas dos aplicaciones tengo un grado de compromiso que me he tomado la libertad de participar en los foros, haciendo consultas,
algunas veces alguna recomendación como usuario de lo que me gustaría tener, y bueno, en este caso puntualmente yo participo en Flowgoritmic de los foros que hay en Facebook, en los cuales todos los comentarios son públicos, y bueno, y discutimos recomendaciones o lo que fuere, y mejoras. Y también una de las cosas que yo dije, chicos, me gustaría, por ejemplo, poder ingresar datos desde una planilla de cálculo para automatizar un poquitito, mostrar la interacción que hay entre distintos recursos. Me dijeron, bueno, lo que pasa es que nos encantaría a nosotros también, pero no todos los lenguajes de programación que están disponibles en la aplicación para hacer las conversiones cuentan o disponen de estos mismos recursos. Entonces, para homogeneizar, limitamos. Bueno, ahí me dieron una explicación. No me resolvieron el problema, me dieron una explicación. Hay gente muy entusiasta que amablemente se suma y yo trato de también sumar mis aportes para tratar de mejorar la aplicación. ¿Por qué? Porque es un recurso que estamos utilizando todo y compartimos, y por supuesto todo esto está también abierto a quienes lo utilizan como recurso para aprender. Lo concreto de todo esto que estaba contando es que, bueno, vamos a meternos un poquitito en la asignación, en describir, en reconocer estos recursos que son los que vamos a utilizar. Respecto de las estructuras algorítmicas condicionales, las que son de tipo múltiple, no las tenemos disponibles en Flowgoritmic. Como están disponibles en lenguaje C, sí las vamos a presentar y sí vamos a mostrar un poco de qué se trata todo esto. Así que bueno, vamos a ir avanzando un poquitín más. De nuevo, voy a ver si borro por acá y voy avanzando en las representaciones gráficas de estas estructuras algorítmicas que vamos a llevar adelante. Respecto a las representaciones gráficas, las hay de todos los tipos. Esto es una representación gráfica, esto es una representación gráfica de un proceso, esto es una representación de tipo hacia abajo, de arriba hacia abajo, en la cual vemos y podríamos, nuestra primera estrategia que vieron que yo hice de izquierda a derecha, ponía un numerito, 1, hago tal cosa, 2, hago tal cosa. Bueno, esto es lo mismo, ni más ni menos. Y bueno, vamos a ver de qué se tratan estas representaciones que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, recordemos, ¿qué era un programa? Porque lo que vamos a hacer nosotros ahora como recurso para solucionar un problema. Instrucciones secuenciales que ordenan el comportamiento de una computadora. ¿Para qué? Para resolver un problema y pasar de los datos a la información. La herramienta, el algoritmo que vamos a utilizar es una representación gráfica, como habíamos charlado, y es la construcción gráfica que representa la concepción lógica de la solución del problema, como ya les he dicho varias veces. Entonces, lo que tendríamos sería, en esta estructura, vamos a ir por, primero, la asignación, la entrada y la salida. Entonces, primero vamos a ver qué es esto, cómo dibujamos, cómo representamos la entrada y la salida de los datos. Y luego nos vamos a meter en la asignación. Entonces, ahí vamos. Y ahí tendríamos nuestra representación de el recurso. Ingreso de datos con esta cuña, una cuña que el lado menor está en la base. Ingreso de datos o entrada de datos. Luego tenemos la salida de información o salida, ¿de acuerdo? Fíjense que acá, en esta secuencia, yo puse un poco de código, donde hay algunas declaraciones, algunas asignaciones, y acá tenemos, esto sería la salida de datos, o salida de información, y esto sería el ingreso de datos, que tendríamos por aquí, sus representaciones correspondientes. El símbolo, el dibujo, la cuña correspondiente, y cómo lo veríamos en el código, en lenguaje C. Bien, vamos a ver el otro elemento que teníamos. Habíamos dicho ingreso de datos, salida de datos, asignación o acción. Y la asignación o acción se correspondería con un rectángulo, donde en la asignación lo que hacemos es a una variable asignarle lo que está, digamos, lo que en la izquierda, a la izquierda asignamos lo que está a la derecha. ¿De acuerdo?
Y a esta estructura la estaríamos mostrando de esta manera. ¿Dónde? Ahí vamos de nuevo a borrar por acá. Tendríamos una primerita aproximación, donde la asignación lo que hace es, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, acá tenemos un ejemplo en el que vamos a tratar de almacenar un resultado. El resultado es calcular, a ver si me sale un círculo, bueno, esa figura se supone que es un círculo, yo tengo un radio, y lo que me piden es calcular el área del círculo. Este sería el enunciado de mi problema. Es decir, bueno, dado un radio, hallar el área del círculo. Y entonces, en nuestro ejemplo, fíjense que vamos a utilizar y mostrar el uso que le damos a la asignación. A la asignación y también a... Ahí me está fallando. Estaba inclinando demasiado el lapicito con el que estoy desarrollando las clases. Ven que es un aprendizaje. Aparecen algunas cositas de la galera. Fíjense que acá aparece lo que sería una gestión administrativa, por llamarlo de alguna manera, en la cual le estamos indicando al sistema operativo que voy a usar una variable a la que voy a llamar área, y en la que voy a guardar números reales, y le digo, por favor, hágame una reserva en la memoria RAM de la computadora para que esté disponible ese espacio para que yo lo pueda utilizar para esa variable. Y después tengo otra declaración en la que tenemos, y le informo a la unidad de control, en que gestiona con el sistema operativo, guarde un espacio de memoria principal de la computadora, una variable a la que vamos a reconocer en el programa con el nombre de radio, donde vamos a guardar números enteros. A ver, ¿por qué tengo que declarar el tipo de dato que vamos a guardar? Porque la reserva de memoria cambia en función del tipo de dato. No es lo mismo el tamaño de una variable que guarda números enteros que una que guarda números reales. Entonces, por eso la importancia de declararlo. ¿De acuerdo? Esto es una gestión administrativa. Después tenemos la asignación en la que decimos, en la variable radio, guarde el número 7. Y luego, en la segunda asignación que estamos proponiendo es, busque la constante pi en el almacén de datos, tome su valor, tome el valor de la variable radio, elévelo al cuadrado, y multiplíquelo por pi. Y ese resultado guárdelo en la variable área. Y esto, bueno, acá empezaríamos a ver un poquitito también algunos procesos que están inmersos, que están escondidos, ¿no? Por ejemplo, este proceso lo tiene que hacer la unidad aritmético-lógica. Pero la realidad es que, y esto es transparente para nosotros, es decir, nosotros cuando hacíamos la operación multiplicación, división, la operación potencia, son operadores aritméticos definidos en el lenguaje de programación, con lo cual no son ni más ni menos que funciones que, cuando se produce la link edición, internamente y más allá de lo que hacemos nosotros, el lenguaje de programación, durante el proceso de compilación, se agrega a la biblioteca con la función que lo transforma. Entonces, si yo tengo un número que es 2 elevado al cuadrado, entendemos que es lo mismo que 2 por 2. Y sabemos que es lo mismo que el número que está delante, sumado la cantidad de veces que está atrás. Así que en este caso sería 2 más 2. Entonces, fíjense, lo llevé a un proceso que mi unidad aritmético-lógica pueda resolver. ¿Nosotros nos enteramos? Ni nos enteramos. Esto lo resuelve la función que está en la biblioteca de funciones del lenguaje C. Y cada vez que vea el asterisquito con la potencia, A a la B, lo que va a hacer es transformarlo en un producto de A por A, puntos suspensivos A, B veces. Y después estos productos los va a transformar en una sucesión de sumas. Y eso es lo que va a resolver la unidad aritmético-lógica. Pero eso es otra historia. Lo concreto es que obtuvimos ese valor y después le dijimos que lo informe. Y ahí tendríamos nuestro proceso resuelto. Son las 12 del mediodía. Yo creo que es un buen momento para detenernos acá. La verdad es que nos quedaron algunas consideraciones a tener en cuenta, que serían todas estas que estoy mostrando muy rápidamente, pero vamos a detenernos en esta instancia. ¿Para qué? Para darle entrada a Mercedes, que nos tiene que incorporar una serie de temas que para mí son
fantásticamente importantes y que tienen que ver con la mirada que debemos darle a la ingeniería industrial, a los nuevos nichos que aparecen, se suman y que maravillosamente vamos a tener que utilizar y dominar para ejercer convenientemente nuestra profesión de ingenieros. Entonces, le abrimos el juego a Mercedes como para que nos cuente un poquitito sobre temas que tienen que ver con Internet de las Cosas, con Big Data, con inteligencia artificial, con charlar un poquitito qué es eso de la nube, el famoso cloud, cuando es mencionado. Así que de paso te cedo la palabra, Vale. Mercedes, como para que comencemos a charlar sobre este tema que es tan apasionante, una mirada, un vuelo aéreo, que nos va a permitir, de alguna manera, comenzar a tener conciencia del impacto que generan las nuevas tecnologías en la profesión del ingeniero industrial. Adelante. Sí, y está bueno. Primero, buen día, si no me acuerdo si los había saludado. Después es eso, un vuelo. Y aprovecho para empezar diciéndoles, uno, que si hay algo que no les queda claro, que por favor me avisen. O sea, y abran el micrófono y me interrumpan. Y la otra cosa, que si de esta charla al vuelo hay algún tema que a alguno en particular le interesa, que me lo diga, porque yo le puedo conseguir información adicional. Este es un tema que, digamos, de alguna forma está dentro de nuestra materia, pero lo supera ampliamente. Entonces, yo no les voy a poner en el aula toda la información porque sería ensuciarla. Pero si hay alguien que sobre esto tiene algún interés, avise que yo lo puedo ayudar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Yo comentaba la otra vez Gartner, que es una consultora americana que se dedica de alguna forma a evaluar los nuevos software, las nuevas herramientas de sistemas y demás. Empezó a hablar de un concepto que llaman hiperautomatización. Dentro de este concepto de hiperautomatización hay un montón de herramientas. Ellos las llaman suites, o sea, como un conjunto de cosas que hay que usar. Dentro ya está Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial. De todas estas cosas van a escuchar como sinónimos. Usamos inteligencia artificial y en otro lado escuchan data mining. Distintas formas de llamar casi a lo mismo. O inteligencia artificial y machine learning. Es, digamos, casi lo mismo. Todo esto, dentro de esta hiperautomatización, usa una herramienta nueva, diga entre comillas, porque ya hace varios años, que es la nube. ¿Qué es Internet de las Cosas? Bueno, es la forma donde distintos dispositivos, cualquiera, se están conectando a través de Internet y utilizan software, nos envían datos y sobre todo envían datos nuestros sin siquiera hay veces seamos conscientes. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de formales, digamos, que tienen acerca de, no sé, hay unos ejemplos de sensores que están en los tanques de las estaciones de servicio que le mandan en forma automática a los proveedores para decirle en qué nivel está el tanque, como para que se puedan programar los envíos del combustible a cada una de las estaciones de servicio, o una maquinaria industrial que envía al sistema de mantenimiento un sensor de cuántas veces aumentó la temperatura, salió de rango la temperatura de la máquina o cosas por el estilo. Hay otras. Por ejemplo, hay un montón de electrodomésticos donde muchas veces para configurarlos nos piden acceder a través de la clave Wi-Fi y nosotros la verdad le ponemos la clave Wi-Fi como para terminar la configuración, pero que en verdad a partir de ese momento le empiezan a mandar información al proveedor. Un caso clásico es de las calderas domiciliarias. Muchas de las calderas domiciliarias están enviando la información
sobre a qué temperatura de régimen están trabajando, cómo no, para dar alertas al servicio técnico cuando lo necesitan, y también para saber cómo nosotros usamos las cosas, porque toda esa información es recabada. Yo les voy a poner, cuando termine esto, un link a un pedacito de YouTube de toda una película que se llama Nada es privado. Esa es una película que está en Netflix. El que tenga ganas, si tenga Netflix, véala, porque la verdad que es muy interesante. Pero en particular de un pedacito, que son 4 minutos nada más, me interesa que lo vean todos, porque realmente se muestra aquello que dicen cuando no nos cobran por algo, o sea, cuando hablamos de software, de aplicaciones, no sé, de todo lo que podemos estar usando y que no nos cobran, el producto somos nosotros. O sea, si algo es gratis, es que el producto que estamos pagando es con nuestros datos, con nuestra información. Nosotros, hay un dato que es muy interesante, que últimamente están apareciendo, cuando se hace un análisis del uso de los celulares, bueno, la mayoría es uso de celulares por personas, pero empieza a aparecer un pequeño nicho, que no es tan pequeño porque creo que está en el 3%, que se trata de líneas de celulares que están usadas por cosas, o sea, que se le tiene que colocar el chip para que se comuniquen a través de los datos a dar información. No es un tema menor, o sea, lo están usando. Todo esto, la primera cosa que nosotros decimos, tenemos una cantidad de información que ya no vamos a hablar si son de miles de tetras. Yo digo que ya perdimos la magnitud, porque es tal el volumen que ya no podemos todos los ceros y igual nos perdemos, no podemos ser conscientes. Lo que sí son muchísimos. Y mientras hace algunos años se hablaban generalmente de datos estructurados, ahora estamos hablando de datos no estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de datos donde esperamos una información con una determinada estructura de datos y esa la recibimos. O sea, por ejemplo, una planilla Excel tiene títulos. Un título dice artículo, el otro dice precio, y abajo del título donde dice artículo, excepto un error, esperamos recibir los códigos de artículo, y abajo del precio, números que representan el precio. Los datos no estructurados es cuando nos llega una información que no sabemos ni qué es, ni cómo está dada, ni nada. O sea, cada vez que escribimos, o sea, mandamos una fotito, o ponemos en Facebook cosas como, qué ganas tengo, qué bueno sería algún día irme de vacaciones a la montaña, y pongo una fotito cualquiera de Bariloche, y esa información, ¿cómo llega dada? No es que yo completé un formulario que dice, mis deseos son, qué es lo que estoy deseando últimamente, irme de vacaciones, cuáles son mis lugares de preferencia, ¿no? Escribí eso en Facebook, o escribí eso en alguna red, o de alguna forma se capturó a través de algún otro tipo de información. Todo eso, esas fotos, eso que está en redes sociales, lo del Internet de las cosas, muchas veces son datos no estructurados. Big Data, que se empieza a conectar mucho con lo que es inteligencia artificial, o machine learning, o minería de datos, todo eso empieza a ser cosas muy conectados, o en muchos casos son casi sinónimos. El Big Data es el combustible para la inteligencia artificial o para el machine learning, porque necesita gran volumen de datos para aprender.
un poquitito, porque yo acá me entusiasmé. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta de lo que acabo de venir diciendo? Bueno, sigo. Profe, yo no tengo una consulta, pero sí le quería, me pareció como un dato interesante, que se está empezando a hablar mucho de que Instagram te escucha las conversaciones, porque vos hablás, no sé, qué querés, o me pasó a mí, que o sea, yo quería tener una S en casa, una S en rosa, y me empezaron a aparecer tipo publicidades de gente que vendía Essen. Y, o sea, lo dije, no lo escribí en ningún lado, no lo había buscado todavía, era una conversación que tenía con mi mamá. Eh, pero, o sea, me re choqueó como ver que, o sea, hasta te escuchan las conversaciones, es como que agarró como el, no sé, el coso de Pánico, ese. ¿no? La cosa. Bueno, yo les voy a mandar. Bienvenida. Sí. Bueno, yo no te puedo decir si escuchan o no la conversación exactamente, pero de alguna forma, sí. Por eso te digo, esta película Nada es privado, yo la recomiendo mucho, y ese pedacito del link, léanlo, porque como personas, como ciudadanos, tenemos que saber hasta dónde nos pueden manipular. Es, es bueno tomar conciencia porque eso es así. O sea, a ver, yo no sé exactamente si nos escuchan o no nos escuchan con un detalle como si fuese una persona escuchando, pero lo que sí estoy segura es que toda nuestra información es recabada y es usada. Entonces, ¿cómo nos podemos defender de eso? De lo mismo que la fake news y de un montón de cosas que no. La única forma es tratar de chequear la información, leer más de una fuente. O sea, todo esto que estoy diciendo no es nada nuevo, pero leer más de una fuente. Hay algo que es terrible y esto me escapo un poquito, porque la verdad que creo que es más importante que quizás el resto, ¿no? Cuando nosotros damos una opinión sobre un tema, y no importa, puede ser de la S en rosa, no es tan grave que te traten de vender la S en rosa, sino que sabiendo que a vos te gusta el rosa, por ejemplo, empiecen a mandarte siempre noticias asociadas con el rosa. Este es un ejemplo sonso, pero imaginemos que damos una opinión política, religiosa, la que sea, de lo que sea, y empiezan noticias, pero filtradas. O sea, no nos llegan cualquier noticia, esas que nos aparecen en el banner al costadito. No, nos llegan aquellas que están en línea con nuestro pensamiento. ¿Por qué? No porque quieren que nosotros leamos más de lo que nos interesa, sino saben que nosotros, si vemos una noticia alineada con nuestro pensamiento, vamos a hacer clic para leerla. Y si vamos a hacer clic para leerlo, vamos a estar consumiendo la publicidad. Y es lo único que les interesa. ¿Eso qué hace? Que nosotros empecemos a tener una información mucho más sesgada, porque si a partir del momento que nosotros, y sigo con este ejemplo sencillo, pero vimos que nos gustaba el rosa, te empiezan a mandar todo con color rosa. Entonces, si estabas en duda entre el rosa y el verde, pues te vas a confirmar que es el rosa el color más lindo del mundo. Obviamente, con un color de una cacerola no tiene mayor trascendencia, pero si estamos hablando acerca de, no sé, de temas religiosos, digo, políticos, identidad sexual y demás, son gravísimos. Perdón, Marcelo, me fui, pero esto creo que... Impecable. No, impecable, porque, digamos, uno también tiene que valorar las consecuencias, que la herramienta no es ni buena ni mala, pero el uso que se da tenemos que tener la magnitud, tenemos que tener a la vista la magnitud de las consecuencias que pueden traer el uso de estos recursos, que como yo le decía, la herramienta es neutra, pero no quien la usa y quien se vale de eso, que en este caso, para que nosotros consumamos más publicidad, bueno, se va generando un encasillamiento, y se van generando cada vez núcleos más cerrados en los que, digamos, lo único que hacemos es potenciar la información que a nosotros nos interesa ver, y de esa manera aparecen circunstancias
que también en lo político tienen que ver, por ejemplo, en el Brexit se detectó Bueno, que hubo una manipulación exacta. directamente masiva de la población de Escocia, de Inglaterra, y que fue, digamos, inducida mucha gente a tomar una postura política que por ahí de otra manera no necesariamente lo hubiera tomado, o sí, no lo sé. Así que bueno, está totalmente en cuadro con lo Sí, les quise importante. mandar, perdón, te lo mandé a vos, pero quería mandárselo a todos y por error te lo mandé a vos solo. Ahí lo Acabo de repito. mandarles. No, ya lo hice yo, ya está. Ah, Y por favor, sí, porque yo se los iba a mandar al otro grupo y no se los mandé. Así que si me hace el favor y alguien lo pone en el grupo de WhatsApp, que creo que están todos, está buenísimo. Y volviendo a lo que estaba, digamos, para no irme tanto. Entonces, la inteligencia artificial, pero le agradezco a quien me hizo la pregunta porque disparó esto que creo que es lo que más nos preocupa. La inteligencia artificial no es otra cosa que un conjunto de algoritmos que se basan en estadística, que nos permiten clasificar y aprender, los sistemas van aprendiendo, y a su vez predecir. A ver, un ejemplo que es bastante sencillo, creo. Si una tarjeta de crédito intenta detectar antes de que se ejecute, digamos, antes que se realice realmente la compra, una transacción fraudulenta, ¿cómo lo hace? Tiene la base de datos de todas las transacciones que realizamos, con todos nuestros perfiles, con todos nuestros perfiles asociados, de base de datos amigas, digamos, que pudieran haber tomado esa tarjeta de crédito, de las telefónicas, lo que sea. O sea, y tiene toda esa base de datos con todas las transacciones. Marcan, digamos, supongamos las últimas transacciones del último año que resultaron fraudulentas, las tienen marcadas y tratan de encontrar qué patrones tuvieron esas transacciones para después predecir en una transacción nueva si es fraudulenta o no. No es que en función de esa transacción, sino en función de esa transacción, de cómo estuvo haciendo esa persona otras transacciones antes, cuál es su perfil, cuáles son sus gustos, cuántas veces compra en el mes, en qué lugares compra, porque todo eso lo sabe. En función de todo eso puede predecir si una transacción es posible ser fraudulenta. Yo no sé si alguna vez les ocurrió que haciendo alguna compra, y sobre todo una compra importante, hicieron la primera compra, no tenían problema, y a la segunda el negocio le dice que tienen que pedir autorización. Cuando ocurre eso es porque uno está haciendo una acción que no estaba dentro de las esperadas. Pero todo eso lo hacen en función de la información que hay. La inteligencia artificial tiene un montón de usos. Bueno, todos habrán escuchado hablar de Alexa, que es el asistente virtual de Amazon. Eso yo no les voy a hablar. Si a alguien le interesa, se pone Alexa en el buscador y van a saber mucho más. Pero es importante entender que todo esto va hacia esto que es la hiperautomatización. Se basa en un montón de información, que esa información nos ayudamos a través de la nube. Cuando hablamos de la nube, y si bien hay lugares de almacenamiento que nosotros usamos como el Google Drive, OneDrive, Dropbox, distintos, no nos olvidemos que existe físicamente, ¿no? O sea, para nosotros es la nube, pero en algún servidor está. Esos servidores pueden ser públicos, pueden ser, por ejemplo, un banco puede tener su propia nube, no tiene por qué ser siempre pública, pero es un lugar de almacenamiento. También en la nube ahora hay aplicaciones. Cualquiera de nosotros que usa Office 365 lo puede estar usando en la nube. ¿Qué quiere decir? Que no lo instalo en mi máquina. Yo entro por un navegador, pongo Office 365, login, entro, me logueo y está ahí viendo
todos mis mails, los Excel, las cosas con que yo haya trabajado. Eso es porque esa aplicación está en la nube y los datos de esas aplicaciones también están en la nube. ¿Sí? Todo este tema de hiperautomatización empiezan a aparecer como distintos, como grados. Ustedes vieron que muchas veces uno entra a cualquier página, quiere hacer una consulta, y yo siempre digo que aparece ese famoso nombre: hola, soy Sofía, ¿en qué puedo ayudarte? Obviamente es un bot. Ese bot puede ser más inteligente o no tanto. Hay algunos, me ha tocado usar el de Falabella y es un bot bastante duro, o sea, es un bot que en verdad es casi un formulario más que un bot, porque uno le pregunta cualquier cosa y te contestan con opciones. Si usted quiere comprar, si usted quiere reclamar, si usted quiere saber el estado de su envío, es 1, 2, 3, uno elige eso, y si eligió estado de su envío, dice: ingréseme el número de orden de compra. Otros directamente dicen: bueno, estoy encantado, pero para asesorarte mejor, déjame tu teléfono y tu número de mail, y después nos terminan llamando. Hay otros que son mucho más piolas, digo yo, mucho más inteligentes. Y es que determinan en función de lo que me preguntas. Si yo escribo, quiero saber qué pasó con el paquete que no me llegó, aunque yo no hablé ni de envío ni nada de eso, se da cuenta, porque en función de un montón de veces que alguien preguntó algo relacionado con un paquete y que llegó, sabe que estoy preguntando por un envío. Entonces me pregunto: por favor, ¿me podrías decir el código de tu orden de compra? Y ahí, dado el orden de compra, sabiendo que yo que tengo un problema con un envío, ahí me empieza a hacer preguntas más asociadas con un envío. Todo esto es sumamente interesante, tiene infinidad, digamos, de matices. Alguien en la otra clase habló de la cuarta revolución industrial, se habla también de la revolución del conocimiento y demás. Yo digo que yo me perdí, o sea, yo ya no sé en qué revolución estamos, o sea, porque ha sido últimamente muy rápido el crecimiento. Y sobre todo, hay un slide que la verdad que lo voy a buscar para compartirlo con ustedes, que es muy interesante, que muestra en la línea del tiempo, desde la invención de la rueda al día de hoy, cómo se han dado el crecimiento de los desarrollos tecnológicos, científicos, y ha ido creciendo, y en un momento, hace unos años, se ha vuelto asintótica, porque en muy poco tiempo el crecimiento es realmente exponencial. Y hubo, digamos, no es una frase mía, yo la leí justo a raíz de alguien que estaba un poquito casi desesperado por esto de estar metido en esta vorágine, que decía: estamos en el presente, pero nos metieron en la máquina del tiempo y nos pusieron en el futuro. Pero nosotros estamos en el presente, pero tenemos que gestionar con el futuro. Y es así, porque es tan rápido que el presente se va modificando sumamente rápido. Y por eso es importante el trabajo en equipo y el autoaprendizaje. Ninguna universidad, nosotros, por más que estudiamos constantemente haciendo un esfuerzo por mostrarle lo último, vamos a estar, porque en este mundo vamos a podérselo brindar lo último que quizás supere o resuelva una necesidad que tengan. Un poco decíamos que no se ha dado hasta este momento en la historia algo que en el mundo se estén desarrollando, digamos, soluciones tecnológicas, y que otras partes todavía ni lo sepan, pero, eso siempre ha ocurrido, pero que en el próximo año esas soluciones tecnológicas ya las estemos usando todos. Esto tiene una implicancia importantísima. Yo me entusiasmo con este tema, Marcelo, sé Vamos. que estamos medio No, ahí. vamos bien. Esta vez corté antes, así que tenemos unos minutos más.
Bueno, sobre esto puedo entrar con más detalle, pero me gustaría, porque como alguien hizo esta pregunta hace un ratito y me aportó un pie para ampliarlo, me gustaría, primero si tienen alguna duda y si tienen algún comentario particular sobre esto, porque entonces me explayo sobre esos que tienen interés y no sobre cualquier cosa. ¿Alguna duda, alguna cosa? No, se quedaron en silencio de Bueno, radio. Eso porque perfecto. quedaron anonadados por el panorama realista en el que les estás haciendo tomar conciencia en que viven. Y apasionante. Y apasionante, sí, sí, sí. Así Apasionante. que me encantaría que sigas. Entonces yo les hablo de RPA. Así que aquí Perfecto, me parece estamos, perfecto. yo voy a aprovechar estos minutitos. Perfecto, me encanta. ¿RPA qué es? En verdad son las siglas en inglés que tiene que ver con la automatización robótica, cuando uno lo quiere traducir queda medio feo, la automatización robótica de los procesos. Nosotros, desde que empezaron los sistemas, siempre tuvimos, por más que tengamos un ERP donde se supone que tenemos todo conectado y todo integrado y demás, siempre tenemos otros sistemas. Siempre hay otros sistemas. O sea, nosotros podemos tener un sistema integrado en la compañía muy importante, genial, perfecto, pero nuestros, no sé, nuestra maquinaria, un torno, no sé, un horno, lo que fuera, está dando información y tiene sus propios sistemas. Y que necesitamos conectarlos con el sistema de mantenimiento de la empresa. O ocurre que está todo muy lindo, pero todos los días nosotros necesitamos tomar ciertos datos de la página de la FIP o de la página del banco, las cotizaciones, lo que sea. Esto hace, y vamos a un caso muy sencillo que fuese, por ejemplo, la cotización, porque yo necesito la factura de nuestros proveedores que llegan en dólares, yo las pago en peso y la tengo que hacer a la cotización del dólar oficial mayorista del Banco Nación, la que fuera. Entonces, ¿qué hace normalmente? Alguien tempranito a la mañana entra en la página, se fija la cotización del cierre del día anterior, o muy tempranito a la mañana o muy tarde a la tarde, la carga y se sabe que al otro día se está facturando con eso. Bien, eso tiene, imagínate que esto es un número, podría ser si es el dólar, si yo tengo múltiples monedas, tengo un montón de números, y encima, si yo estoy medio dormida o me quiero ir a dormir, lo más seguro es que esto lo haga medio rápido, y en todas estas cotizaciones algún numerito le erre. Entonces, antes, para todo esto, se trataban de hacer interfaces entre los sistemas. Esto genera muchísima programación, y aparte porque hay sistemas donde no nos dejan interfacear. Con los bancos, a ver, hay veces nos dan una información bajada en TXT o la FIP, lo mismo, pero hasta ahí. En cambio, con RPA, ¿qué hace? Es un software que se comunica con los distintos sistemas simulando un humano, y por eso se llama robot. O sea, este sistema se le da un usuario y contraseña que yo gestioné con el banco, o sea, para el banco es una persona que entra a la página del banco, este software se loguea con ese usuario y contraseña, consulta, por ejemplo, en el caso que yo te estoy diciendo, la cotización, toma el dato, se loguea al sistema centralizado nuestro, el sistema financiero, se loguea con otro usuario contraseña que corresponde que tiene los roles necesarios para poder actualizar las cotizaciones, y entra y carga ese dato. Nadie lo hizo, pero fue en forma instantánea. No se equivoca, nos aseguramos que por más que alguien empiece a facturar a las 5 de la mañana, el dato está. Ni les digo si esto es un sistema, que es lo que a nosotros nos interesa, de fábrica. O sea,
Si no tiene Internet de las cosas, la maquinaria, porque no es tan moderna, pero puedo yo tomar el dato, por ejemplo, de las temperaturas, puedo en forma automática cargar eso en nuestro sistema de mantenimiento. Ese sistema de mantenimiento hace el cálculo en función de los rangos de temperatura que viene teniendo las máquinas, niveles de aceite y demás, detectar que puede tener una falla, loguearse a la página del proveedor de mantenimiento de esa máquina, al que nos hace el service, y cargar una solicitud de servicio sobre esa máquina, indicándole todos esos datos. Eso es RPA. Bueno. Y permitime meter un bocadillo. Sí, claro. Fíjense que cada vez que nosotros hacemos declaraciones juradas o entramos a un montón de herramientas en las que estamos compartiendo información, fíjense que hay protocolos en los que nos ponen de golpe imágenes para que podamos detectar, bueno, marque cuáles son las imágenes que hay semáforos, marque las imágenes, básicamente lo que están haciendo es tratando de detectar que si una persona física real, este tipo de algoritmos que se están incorporando en forma natural para detectarlo de estos robots automáticos que están gestionando a la par que nosotros. Entonces el único comentario era mostrar cómo, de alguna manera, en forma subrepticia para el ajeno al mundo de la informática, se nos van metiendo protocolos que tienen que ver con rastrear y reconocer este tipo de robots. Era solo esa mencioncita. Claro, y es una lucha desigual, porque sobre eso, o sea, que eso hace justamente para que no sean masivos, o sea, que no sean spam. Ahora, para un bot que está actuando así, digamos, legítimamente, ¿qué hace para pasarle por encima esos controles? Usa OCR. OCR es una tecnología que lee imágenes y puede detectar información desde la imagen, o sea, desde algo... Reconoce objetos en las imágenes, básicamente. Claro, entonces puede, esas letritas torcidas que nos ponen, que nosotros las reconoce y las tipea correctamente. O dice semáforos y puede reconocer. Obviamente, pero va aprendiendo. ¿Por cómo va aprendiendo? Y esto es, tengo un caso de que está buenísimo, porque la verdad cuando yo lo escuché no lo podía creer. Vieron que, bueno, justamente lo que decía Marcelo, esas palabritas que uno tiene. Ustedes saben que justamente con OCR se estaba tratando de digitalizar una biblioteca. O sea, había un montón de libros y se quería pasar en formato digital. Pero no como imagen, sino realmente como texto, usando OCRs. Lo que ocurre es que algunos libros muy viejos, que estaban, digamos, muy estropeados, el OCR no podía determinar qué decía determinadas palabras. Entonces, ¿qué hicieron? Lo empezaron a usar como validador para la entrada a la biblioteca de un usuario. Entonces el ojo humano, cuando leía esa palabrita, el OCR no detectaba, pero el ojo humano se daba cuenta. Y entonces leía y escribía. Cuando, como le mostraban la misma palabrita a más de un usuario, cuando 2 o más usuarios contestaban lo mismo, sabían que esa palabra estaba bien. Y entonces reemplazaban lo que el OCR no había podido usar. Es un ejemplo para mí impresionante, donde hicieron, sin que supiéramos, y además lo podemos estar haciendo, sin darnos cuenta, trabajando a toda la comunidad para poder, no es traducir, pero sí reconocer esas palabras que el OCR no llegaba a reconocer. Es impresionante. Este ejemplo es impresionante. Sí, vos sabés que no me acordé en la otra clase y la verdad que cuando yo lo vi me pareció espectacular. Bueno, así que bueno, hay un mundo, pero es hermoso. Les digo, para alguien que le gusta mucho, es un mundo hermoso. Pero fíjense que nosotros, digamos, ya lo estamos disfrutando y nos maravillamos y nos metemos un poquitito. Las puertas que se abren para ustedes que están iniciando esta trayectoria en ingeniería. Así que bueno, esto es una manera de mostrarles también todas las oportunidades, porque a fin de cuentas, detrás de cada novedad de estas que les estamos contando, hay una oportunidad de negocios,
hay una oportunidad de desarrollo, hay una oportunidad de mejorar procesos, de automatizarlos, con lo cual estamos abriéndole ventanas que por ahí hace 3 años eran inimaginables. Simplemente estar charlando porque, bueno, porque en los nichos en los que nos estábamos moviendo por ahí no estaban difundidos, no estaban a nuestro alcance. Ponerlo como un recurso para presentárselo de una manera tan sencilla. Y por supuesto, dentro de 6 meses habrá otras novedades y el año que viene estaremos hablando de cosas por ahí totalmente diferentes, pero que tienen que ver con esto, que es las competencias profesionales de la ingeniería que nos diferencian como profesionales y que a fin de cuentas esta toma de decisiones, esta toma de posturas son las que por ahora nos vienen diferenciando de estos bots y de estos recursos automatizados tan inteligentes que tienen que ver con los procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación en la clase de hoy. Esta me gustó un montón, así que esta va a ser la que voy a editar para poner en exposición la clase de hoy, si bien es un poco corta en cuanto al desarrollo del tema específico, es mucho, mucho más rica, así que, bueno, esta es la clase que vamos a encontrar en nuestra conferencia, la clase número 4, o en su defecto, tal vez haga un paquetito especial con alguna consideración. Vamos a ver cómo edito. Pero desde ya, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mercedes, por estas maravillosas novedades que tienen que ver con el mundo de informática que nos hiciste llegar a todos nosotros. Y nos estaríamos encontrando el próximo viernes, de no mediar ningún inconveniente, a través, en el mismo horario, por supuesto, y mediante el link de contacto que tenemos en el aula virtual. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, como no, por supuesto. La clase pasada nos dio el trabajo sobre la computadora con el presupuesto. Sí. En el aula virtual hay un PDF que entre las instrucciones dice que es de entrega individual, pero ustedes dijeron que se podía hacer en grupo. Sí, señor. Sí, sí. Ah, sí, sí. esa es mi duda, porque uno dice una y otro dice otra. Digamos, no todos los docentes quieren la entrega en grupo, entonces creo que es preferible que diga entrega individual y que los que aceptamos la entrega en grupo se los digamos y genera menos ruido. Eso para evitar el ruido en la cátedra. Y ponemos a discutir por un parámetro uniforme. Digamos, dentro de lo que es la estructura de la cátedra, de la cual soy responsable, nos manejamos con libertad de cátedra, digamos, más allá de la cátedra, dentro de las comisiones también transcribimos el criterio. Entonces, claro, hay una cierta libertad, hasta los ayudantes tienen la libertad de ver cómo plantean de la mejor manera esas actividades. Entonces, no necesariamente van a ser todas las actividades dentro de las comisiones exactamente igual. Y vamos probando distintos recorridos. Con lo cual, una cursada en una materia, cuando la recursan por ahí es distinta, porque nosotros justamente lo que buscamos es esa diversidad que nos enriquece, que nos da la posibilidad de superarnos y de ir encontrando mejores respuestas y caminos. Así que dentro de lo que es la filosofía de la cátedra, nosotros abrimos el juego para que se comprometan desde el ayudante, quien de alguna manera dirime, llegado el caso, en una controversia, que es el titular de cátedra, en este caso quien les está hablando. Así que bueno, aclarado el tema, nos despedimos ahora sí, si no hay más preguntas o consultas, hasta el próximo viernes. Y si no, seguimos conversando sin ningún tipo de inconveniente respecto de las mismas. ¿Tienen dudas, consultas ahora? ¿Por allí? Bueno, entonces nos despedimos. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos.